Nos acompaña Miguel Aliaga, quien es director de Administración y Finanzas de FibraIN. Bienvenido, Miguel. Susana, es un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno, cuéntanos, recientemente hemos escuchado muchas noticias en torno al gobierno corporativo del mercado de fibras en México. Cuéntanos qué papel ha desempeñado FibraIN y cómo evoluciona en este tema en el mercado en México. Claro, Susana, FibraIN ha participado de manera muy activa porque para nosotros ha sido muy importante la alineación de intereses con el mercado. Y la alineación de intereses con el mercado y con tus inversionistas la logras con un sano gobierno corporativo, con las mejores prácticas de gobierno corporativo. Y además, es bien importante mencionar, las fibras en México nacieron con una figura de un asesor externo. Así crecieron y nacieron también las fibras en Estados Unidos, pero ya en los 80s en Estados Unidos se hizo esa modificación y los asesores externos fueron internalizados bajo diversos esquemas. Nosotros hoy somos la primera fibra en México que nace como externamente administrada, y a partir de enero del 2017 somos una fibra internalizada, que lo que quiere decir es que ese asesor, el equipo que estaba dentro de ese asesor, hoy es parte de la propia fibra, y por lo tanto no hay una motivación para nosotros, o no existe, o queríamos de alguna forma mitigar al 100% la duda en el mercado de que la fibra no tiene una motivación de crecer el valor de sus activos por el simple hecho de darle pues un crecimiento, un valor o ingresos al asesor. Y para nosotros es muy importante porque esto abre el camino para que el resto de las fibras lo hagan, porque pues existía todavía un poco la duda o el comentario de que si se podía hacer o no, y con nosotros pues se abre esa posibilidad de que efectivamente se pueda hacer. Además estamos trabajando en mejoras al gobierno corporativo. El día de mañana tenemos una asamblea de tenedores muy importante en la que esperamos que se apruebe con mayoría, una mayoría muy importante, el que exista una mayoría de miembros independientes, que los miembros del fideicomiso de fundadores mantengan solamente 2 asientos y que no exista ninguna cláusula de control. Esto lo que va a permitir es seguirnos posicionando como la fibra en México con el mejor gobierno corporativo, y esperemos que en el paso del tiempo muchas de las fibras en el mercado se vayan sumando, porque eso será una necesidad que los propios inversionistas estén buscando. Bien, Miguel, sabemos que ustedes son una compañía de real estate enfocados en el hospedaje. ¿Cuáles son sus perspectivas para el tema de turismo de negocios y turismo de placer en los próximos años, con retos como la inseguridad, también el cambio de gobierno en nuestro país, que puede generar incertidumbre? Sí, Susana, fíjate que precisamente nosotros crecimos o nacimos como una fibra en el sector de hotelería, finalmente real estate, pero hotelería, muy enfocado al sector de viajero de negocios. Esto lo que provoca de alguna forma es que tenemos una alta estacionalidad, usualmente en la segunda quincena de diciembre, Semana Santa y Pascua, y en el verano, pues solemos tener una ocupación mucho menor. Lo que estamos haciendo precisamente es balancear el portafolio, si estamos ampliándolo simplemente, trabajaremos de todas maneras en el sector hotelero, pero tenemos varias estrategias que son, por ejemplo, comprar o adquirir o desarrollar hoteles en el sector de lujo, hoteles ubicados en ciudades con una gran profundidad de mercado, como puede ser Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y por supuesto hoteles en destinos turísticos. No todos los destinos turísticos, sino algunos que ya tenemos identificados, como pueden ser la Riviera Maya, Playa del Carmen, Los Cabos, Riviera Nayarit. Y con esto podemos permitir de alguna forma balancear mucho mejor el portafolio de entrada, y en segundo lugar precisamente adelantándonos a una posible turbulencia en la parte, por ejemplo, de lo que viene siendo las negociaciones comerciales o toda la manufactura, por ejemplo, que pudiera tener un impacto negativo en nuestras ocupaciones. Pues al final del día el sector que normalmente se contrapone con el sector de negocios es el sector turismo. Ante un tipo de cambio elevado, pues muchos de los extranjeros buscarán a México nuevamente como un destino más atractivo por el costo que representa viajar, y por otro lado, pues incluso los propios viajeros nacionales buscarán esos destinos también, porque pues será más caro viajar al extranjero ante la posibilidad de tipo de cambio caro, y eso de alguna forma lo que estamos buscando es protegerlo con esta estrategia de tener un portafolio balanceado con activos en el segmento de lujo. Claro, ¿y no estiman una desaceleración en las inversiones por un cambio en el gobierno que podría traer un cambio en la política económica de nuestro país y la incertidumbre? Mira, en realidad difícil hoy tener la respuesta correcta para lo que pudiera ocurrir en el futuro, pero lo que es cierto es que hay una turbulencia geopolítica tanto por las negociaciones del TLC como por las próximas elecciones en este país. Entonces lo que estamos anticipando es un poco eso precisamente, ante la posibilidad de que pudiera tener algún impacto
las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, o ante el impacto que pueda tener la atracción de inversión o no en México, dependiendo del candidato que pudiera ser el ganador, finalmente nosotros nos estamos adelantando en el camino. Y al final del día, pues es algo con lo que sabemos que en México estamos acostumbrados a vivir, pero si balanceamos el portafolio como lo estamos queriendo hacer, sin duda lo que vamos a hacer es mitigar mucho cualquiera de estos efectos, porque pues normalmente cuando uno de los impactos pudiera ocurrir, como pudiera ser en el sector negocios, como ya lo adelantaba, pues en el sector turismo usualmente crecemos de manera importante, como que la vemos más difícil que ambos sectores pudieran estar afectados, y finalmente pues creemos que eso nos permite que el portafolio o que estemos haciendo una inversión mucho más eficiente en el portafolio. Finalmente, Miguel, hace poco anunciaron pues un esquema de inversión en asociación con otros fondos institucionales. Cuéntanos un poco en qué consiste y por qué es bueno para los tenedores de certificados. Sí, fíjate que es bien interesante, Susana, porque originalmente para poder crecer como en el esquema de fibras o en el esquema de real estate, lo que necesitas es una inversión importante, ya sea capital o una inyección en la organización, en la compañía. El esquema que nosotros llamamos fábrica de hoteles lo que hace es que es un esquema participativo en el cual nosotros invitamos a terceros, usualmente son inversionistas institucionales, SECADES, que participen en proyectos específicos con nosotros. Esto lo que nos permite entonces es desdoblar el capital pues de manera muy importante, porque en lugar de invertir el 100% en un solo proyecto y que ese proyecto pues tengamos un periodo de espera para que el proyecto llegue a su etapa de madurez y por lo tanto pues la generación de flujos nos llevaría un poquito más de tiempo, pues al final del día ocurre exactamente lo mismo, pero distribuimos, digamos, los diferentes riesgos en diferentes proyectos. Entonces esto lo que nos permite es adquirir hoteles, por ejemplo, llave en mano, hoteles que están operando bien, que probablemente necesitan un cambio de marca y una filosofía operativa diferente a la que hoy tienen y con la filosofía que tenemos de trabajo en Fibraín, y hoteles que se pudieran estar desarrollando, como algunos proyectos que ya tenemos anunciados en Monterrey, que son proyectos muy atractivos con hoteles de lujo, pues que al final de cuentas se balancean muy bien y que nos permiten entonces no tener la necesidad de invertir el 100% de los recursos en el proyecto, pero además ofrecimos una posibilidad de salida para nuestros socios en estos proyectos, porque al cabo del tiempo, cuando el hotel está estabilizado, es decir, que ya está con su ocupación y tarifa normalizada, les damos a ellos la opción y nosotros tenemos la opción de poderles adquirir el proyecto y entonces tener ya el 100% del proyecto, pero esto lo que nos permite es hacerlo de manera escalonada, que al final de cuentas el beneficio que tiene para el inversionista es que no le afectamos en lo que es muy valioso para él, que es la distribución de efectivo, de dividendos que hacemos usualmente trimestre a trimestre. Esto es una estrategia que hemos seguido muy paso a paso en los últimos 2 años y que vamos a empezar a ver ya beneficios patentes prácticamente a partir de este primer trimestre, de este segundo trimestre que estaremos reportando ya esa información. Pues sin duda una interesante estrategia. Miguel, estaremos muy atentos a los resultados de este trimestre. Muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias.